tener oportunidades
Muy buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Cómo va? ¿Todo bien o no? ¿Sí me escuchan hoy bien o Bien, tampoco? profe. Ah, bueno. Sí, señor. ¿Qué más, profe? Vamos a ver ¿Cómo le qué ha está ido? pasando. El muchacho les cogió la noche con el partido, ¿sí o no? Se extendió mucho. Sí. Doña Laura, bueno, mientras llegan, entonces de una vez démonos la motivación de hoy, porque ¿qué hacemos? Y con eso le damos tiempo a que llegue Andrés a la casa. ¿Sí o no? Listo, profe. Tarán, 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 tarán. ¿Ya están viendo en pantalla? Ciérrame que se perro. ¿Está viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, vamos a mirar ahí un segundito el sonido. Dice. Si alguno de ustedes, pregunto de casualidad, ¿le gustaría ser extraordinario? ¿O todos quieren? A ver, levanten la mano los que... ¿Qué tal el sonido? Sí, profe, buenas noches, sí. Buenas noches. Ok. quieren ser extraordinarios. Qué buena onda. ¿Y los demás están disecados o qué? Sí están aquí. ¿Te has dado cuenta? Es que oye, ¿cómo estás? ¿No se han dado cuenta cómo contesta la gente? Oye, ¿cómo estás? Te contestan, pues aquí, pasándola. Ahí la voy llevando. Amaneciste. Hay gente que se mira en el espejo y se echa a perder el resto del día, ¿eh? ¿Quieren ustedes aprender de verdad a generar energía positiva? Desde la mañana, lo primero que tenemos que hacer es que, hombre, por favor, lo primero en la mañana, lo primero es lávense los dientes, muy importante. Pero para lavarse los dientes hay que tomar la pasta dental, hay que tomar el cepillo, hay que ponérselo, hay que ir al espejo y hacerle, hola, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Sí? Sonreírnos, tener una actitud diferente. El negativismo nos va hundiendo al pesimismo total. Si te preguntan, oye, ¿cómo estás? Contesta, muy bien. Si es tu enemigo, le pega de rea verde, condenados, ¿eh? Si es tu amigo, le da mucho gusto. Entonces, por favor, díganme, por favor, ¿cómo estás? Muy bien, estoy aquí, estamos luchando, qué padre, estamos ante las adversidades, tenemos muchos problemas, hay tempestades en contra, pero vamos a salir adelante. Y lo mejor es el optimismo, de lo contrario jamás haremos nada. Recuérdenlo, los pesimistas nunca han logrado nada en la vida. Yo les voy a preguntar ahorita cómo están y quiero que me contesten muy bien. ¿Cómo están? No se oye, caray. ¿Cómo están? Otra vez, ¿cómo están? En la mañana quiero que hagan eso. Obviamente van a decir, papá, este idiota ya enloqueció, ¿eh? O sea, ya. ¡Cojudo, cállate! ¿Eh? Todos los que traigan coche, por favor, una súplica. El lunes, a las 8 de la mañana, cuando después esté el tráfico durísimo, totalmente congestionado, por favor, el lunes tarea. Los que tengan coche, quiero que se vayan solos el lunes, solitos, manejando, riéndose solos así. Vas a ver cómo la gente ¿ya viste ese cojudo se va riendo solo? ¿Nadie te lo cree? ¿Cómo es posible que en Perú, con economía subterránea, tengas que esa sonrisa, cojudo? ¿Sí? Las noticias. Y en este momento encontramos a una ancianita asesinada de 28,000 puñaladas en la mañana. En la noche tu última dosis de neurosis colectiva. ¿Cómo duermes? Todo engarrotado, ¿sí? ¿Cómo amaneces? Como si hubieras hecho el amor en un boche, en un Volkswagen, ¿no? Espantoso. ¿Qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a programarnos positivamente. De verdad, en la mañana, a partir de mañana sábado. Miren, por favor, es algo que es esencial. Les voy a dar el gran secreto para ser felices. Después de este secreto, no, hombre, ya valió la pena toda la tarde. Si quieres ser feliz en la vida, si realmente quieres ser feliz en la vida, muy simple, sé feliz. Con lo que tienes, les pregunto, ¿tendremos algún motivo el día de hoy aquí de estar felices? ¡Claro! Estamos aquí, estamos escuchando, estamos viendo a colores, estamos alerta, estamos vivos, caray. Entonces, ¿por qué el día de hoy no aprendemos a ser felices? Por favor, jóvenes, bórrenme 2 días de la agenda, ayer y mañana. Hoy es el día.
Hoy es el día para ser feliz, hoy es el día para triunfar, hoy es el día para tener una sonrisa. Díganme, ¿qué país no tiene problemas? ¿Qué país no tiene cismas? ¿Qué país no tiene problemas de terrorismo? ¿Qué país no tiene problemas de inflación? Todos. Pero les quiero decir una cosa, hemos visitado más de 50 y tantos países en 4 continentes y las empresas de excelencia a nivel mundial no son el resultado de los pesimistas, son el resultado de los grandes optimistas, de los grandes soñadores, de los que tienen fe en el futuro. Pero en el mundo hay una ola terrible. No. Estamos totalmente seguros, le decía a unos sacerdotes el otro día que estaban reunidos con la Santa Mafia, les decía, padrecitos, ¿qué es la fe? Me decía, es la convicción absoluta de algo que aunque no lo ves, lo crees. Muy bien, ¿tendremos fe? Algunos sí y otros no. Le digo, miren, todos tenemos fe, nada más que una es positiva y otra es negativa. Una persona que dice, estoy convencido que Dios no existe. Un acto de convicción, así lo cree él. Su convicción es su fe. Yo creo en Dios, es tu fe, es tu convicción. Oye, las gentes, ¿cómo qué fe tendremos? ¿Positiva o negativa? Pues negativa. Obviamente negativa. Tenemos una fe total y absolutamente que nos va a llevar la fregada a todos. Tenemos síndrome de contador, reserva para cuentas incobrables, reserva para pérdidas, reserva para todo. ¿Qué sucede? Estamos toda la vida esperando lo peor, y en la vida para triunfar hay que esperar lo mejor, hay que ser súper positivo ante el futuro, hay que tenerle fe positiva al futuro, hay que querer conquistar lo mejor en la vida, hay que luchar por lo que creemos, pero para eso se requiere algo que es fundamental, Para poder sonreír aquí en la boca, lo primero que tenemos que aprender es a sonreír en el espíritu, en el corazón, El espíritu debe de sonreír. Recuerden ustedes una cosa, nosotros somos la expresión de lo que traemos adentro, Si una persona es avara, la cara se le pone con los años de avaro, Si una persona es livinidosa, se le pone la cara de livinidoso. Si una persona está estreñido, igual, ¿no? Cada quien refleja en su rostro lo que trae adentro. Entonces, obviamente, yo quiero reflejar, claro, nunca has sonreído, a partir del día de hoy vas a sonreír. Bueno, llegas a tu casa y nadie te lo cree, ¿no? Mira qué mueca tan... ¿No te sale? Pareces bulldog, Estoy sonriendo, Entonces es fundamental, jóvenes, y se los quiero repetir como se lo he dicho en los videos anteriores, tenemos que insistir hasta mandarlo a dónde, al inconsciente. Si ustedes tienen una cinta grabada, si ustedes tienen un video, la cinta grabada hay que oírla y repetirla, ¿hasta cuándo? Hasta que, ¿se acuerdan de la teleserie de Misión Imposible? Hasta que se destruya, caray. A mandarla aquí. Llegas a las empresas de excelencia, por ejemplo a Disney Production, el primer día de trabajo. Los primeros 10 minutos llega el entrenador y te dice, sonría. A los 20 minutos, sonría. A los 30 minutos, ya estoy sonriendo, ya. Sonría, ¿y ahora para qué? Para que no se le olvide, cojudo, ¿sí? Bueno, hay que estar duro, tienen que ser más repetitivos que un pepino, Dale hasta que se incorpora a nosotros. Entonces tenemos que entender que cada vez que tengamos de verdad una adversidad es preguntarte, caray, ¿qué puedo sacar adelante? Cada vez que tengo un pensamiento positivo, alimentarlo muchas veces hasta mandarlo al inconsciente. Y es enfrentarnos con un entusiasmo enorme a la vida, con una gran sonrisa, con una alegría de vivir. Hoy más que nunca Perú necesita positivismo. Requiere una nueva generación de empresarios, una nueva generación de peruanos, una nueva generación de líderes juveniles que tengan una actitud tan diferente. Miren, a mí me emociona muchísimo estar con jóvenes. ¿Por qué? Porque es más fácil sembrar en primavera que sembrar en invierno. Es una bronca con los ancianos. ¿Por qué? Porque ya tienen muchos errores convertidos en hábitos. Y el joven es desafiante, y el joven se entrega, y el joven tiene más fe, y el joven tiene más esperanza, y el joven tiene más sueños, y el joven tiene más por qué luchar. Por eso decimos en este documento, ser joven es nunca darse por vencido, aun cuando la adversidad esté a punto de derrotarnos, en el último instante buscar el impulso final para lograr la conquista. La única diferencia, fíjense muy bien, esto es increíble, la diferencia entre perdedores y triunfadores, todos los perdedores dicen, casi la hago. Estuve así de hacerlo. Jóvenes, ¿habrá alguna diferencia entre sacar 10 y 9? ¿Habrá alguna diferencia entre medalla de oro y medalla de plata? ¿Habrá una diferencia entre 5 y 6? Toda la diferencia del mundo. Los perdedores siempre se quedan en el casi lo hago. Y el triunfador dice, nada, lo logré. Yo sí lo hice. Yo sí logré la cima. Yo sí la conquisté. Yo no me quedé a 3 metros de la montaña, de la cima de la montaña. No, llegué a la cima. Por eso es muy importante lo que decimos aquí. La única diferencia entre los perdedores y los triunfadores es que los primeros casi lo logran y los triunfadores sí lo logran. Ser joven es ser capaz de amar sin limitaciones y luchar hasta el fin por nuestros sueños. El amor auténtico se basta a sí mismo y sin importar reciprocidad será sin limitación alguna. ¿Qué significa esto?
¿Se podrá aprender a amar? ¿Podremos lograr que el ser humano pueda aprender a amar cada vez más y más y más? Claro que sí. ¿Y cómo se logra que una persona pueda aprender a amar? ¿Cuáles son las fronteras del amor? ¿Dónde están los límites del amor? Los límites del amor lo da una frontera muy clara que se llama generosidad. Cuando tú das y das muchísimo, amas más. Das más, amas más. Das más, amas mucho más. Hay personas que de verdad lo único que dan a la vida es lo que les sobra, ¿sí o no? Nos llegan a pedir limosna ahorita, metemos la mano a la bolsa, hacemos un análisis dactilar a alta velocidad, sacamos la más jodida de todo y se lo damos. El otro día un sacerdote amigo mío dice, Miguel Ángel es increíble ahí en la Ciudad de México. Él tiene 800 jóvenes en recuperación de drogas. Dice, y me mandaron llamar porque me iban a regalar unos colchones. Dice, mandé un camión para que cruzara la Ciudad de México, que es enorme, me trajo los colchones, hubieras visto los colchones. Nada más se habían orinado 3 gentes, el abuelo, el padre y el hijo. Era de 3 generaciones. Impresionante. Llegan a tocar. ¿No tiene una camisita que me regale? ¿Cuál regalamos? La que utilizó Rambo en su última película, Tomás, ¿eh? Es una garra, cartel. ¿Qué resulta? No estamos acostumbrados a dar lo mejor. Y si nosotros queremos recibir de la vida lo mejor, tenemos que aprender a dar lo mejor. Una metáfora. Había un mediocre en la época de los reyes de Francia, allá por el siglo XV, esos mediocres tentados en el camino, diciendo qué barbaridad, qué mala suerte, mi familia no me ayudó, yo no estudié, la vida no me ha favorecido, Dios no me quiere, soy una víctima circunstancial. Bueno, ya saben, ¿no? El lamento chilla y de pronto ve por allá la carroza del rey. Dice, ha de ser el rey. Y viene por esta vereda. Y si me ve con este estado tan depresivo, seguramente se apea de su carroza, me entrega su bolsa de oro y ya con eso resolví mi vida. Efectivamente, para magia del mediocre, era la carroza del rey, era efectivamente el rey, y cuando el rey volteó a ver al mediocre, se bajó de la carroza, tomó su bolsa de oro de este tamaño, se la iba a entregar, vio algo en la mirada de este hombre, dijo, ah, caray, no. Le extendió la mano y le dijo al mediocre, regálame una moneda. El mediocre, todo confundido, abrió su bolsa llena de cobre, hizo su auscultación dactilar a alta velocidad, sacó la más jodida de todos y se la entregó. El rey la aquilató y se fue. Llegó este hombre a su casa, insultando a todos los ricos del mundo, desgraciados, malditos, por eso no entran ni por la aguja de un caballo, todo ese rollo de los camellos y demás, usted sabe. Y de pronto toma su bolsa, la avienta sobre la mesa, se abre la bolsa, salen todas las monedas, y la más chiquitita, la igualita que le había entregado al rey, convertida en oro. Dice, cojudo, le hubiera entregado todas. ¿Qué significa esto? Si a la vida le apostamos 1 centavo, la vida nos paga 1 centavo. Si yo le apuesto a la vida 1 centavo, la vida me va a pagar 1 centavo. ¿Qué necesitamos aprender a darle a la vida? Dale lo mejor. Dale lo mejor de lo mejor. Dale verdaderamente lo mejor que puedas y la vida te lo va a pagar. Tu mejor esfuerzo, tu mejor dedicación, tu mayor cariño, tu mayor fe, tu mayor optimismo, lo mejor, la vida te lo devuelve, ¿eh? Invariablemente, miren, quiero decir esto porque es uno de los principios científicos de la conducta humana que son fundamentales. Nadie tiene en esta vida lo que se merece, ¿eh? Cada quien tiene lo que le es semejante. Tú eres criticón, tienes amigos criticones. Tú eres pesimista, tienes amigos pesimistas. Es decir, atraemos a lo semejante. Dios los hace, ellos se juntan. Tu pareja, aunque no lo creas, es lo más semejante, ¿eh? Bueno, tus hijos, aunque no sean tuyos, es lo más semejante, ¿eh? Se llegan a parecer a ti, no tienes remedio, ¿eh? Yo recuerdo hace muchos años, mi hija, que tenía 4 años, se estaba peinando ante el espejo y estaba peinando y le hacía así. ¿Pero qué haces? Bueno, estoy peinando. ¿Y por qué mueves la boca así? Porque así lo haces tú. ¿Qué sucede? ¿Han visto que las parejas se parecen a través de los años? Después de muchos años de casados, se parecen en su mirada, en su sonrisa. ¿Por qué? Se van haciendo semejantes, estados de común unión que permanecen reunidos. Si ustedes quieren atraer a la gente triunfadora, por favor, atráiganse triunfadores, sean optimistas, sean diferentes, sean personas que marcan la diferencia y van a atraer amigos semejantes, seres semejantes, parejas semejantes. Y lo más importante, reúnanse, júntense con mentalidad de triunfadores. No se junten con los tontos, hasta lo cojudo se pega. De verdad, ¿eh? Es contagiosa. Entonces, ¿qué resulta? Tenemos que atraer, tenemos que polarizarnos, tenemos que reunirnos como tales para que podamos realmente tener una fortaleza de grupo, trabajar en equipo, hacer grupo de triunfadores, gentes pensantes que sean la gran diferencia.
Opinen. ¿Estamos de acuerdo o no? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, sí, mira, venga, yo me marcamos aquí la lista a ver qué es lo que tengo yo por acá antes de que me olvide. Tenemos por acá. Andrés. Presente, profe. Gracias. Lister Natalia. Presente, profe. Gracias. Julia Alejandra. Presente, profe. Gracias. Tenemos por acá. Julián David Pineda. Laura Geraldine. Presente, profe. Gracias. Arnold Fabián. Presente, profe. Gracias. Y tenemos por acá a Laura Valentina. Presente, profe. Gracias. Muy bien, entonces aquí tengo uno acá. Bueno, muy bien. Ahora sí me escuchan bien. Hoy sí me escuchan bien. Sí, profe, sí. Ok, vamos a ver si que todo nos siga funcionando así. ¿Listo? Muy bien. Nosotros ayer estuvimos hablando, ¿cierto? Básicamente de lo que era unos conceptos claves de moneda y banca, ¿cierto? Los principios, hablamos de la moneda, hablamos de las entidades aseguradoras, de las políticas cambiarias, de la inflación, ¿cierto? Y digamos, particularmente hablamos de muchos estados de esa inflación, ¿cierto? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo pueden ser la inflación? A ver, ¿quién me dice? Profe, no, ayer no tuvimos clase. ¿Cómo que no? No, no, señor, creo que se le fue el internet y no tuvimos clase. Pero ¿cómo que no tuvimos clases? Sí seguimos con clase. Discúlpeme que les diga, pero ahí nosotros después nos conectamos, ahí está la clase conectada. Claro, ¿dónde está Andrés? Laura, opinen. ¿Sí vimos o no vimos esos temas? Sí, claro. Sí, sí, señor. Sí, Claro, lo que pasa es que nos demoramos un poquito, pero yo les dije, espérenme que yo de todas maneras lucho por conectarme como sea. No se preocupe que ya la clase también está grabada y pues no, lamentablemente pues con esa molestia de la internet Ay, no. profe, yo la verdad no, pues yo me quedé esperando el mensaje de WhatsApp y no vi nada, y yo no. No, pero en WhatsApp no, sino en el computador. Ahí en el WhatsApp yo le dije, espérenme que ya trato de mirar a arreglar la esta. Yo siempre, no se preocupen que yo nunca los dejo tirados. Como sea, yo trato de conectarme con ustedes. Para la próxima, ¿no? No se preocupen. Bueno, profe. Ahí, no se preocupen también que ahí también hay que ver la clase grabada. En la sesión, yo siempre en la sesión coloco la clase para que se para que puedan ingresar. ¿Listo? Yo sí dije por ahí un poco y hay otro por ahí también que se voló. Muy bien. Entonces, dentro de esas inflación, ¿cierto? Hablamos de conceptos de inflación baja, inflación galopante, ¿cierto? Hablamos de hiperinflación y deflación. ¿Hasta ahí va muy bien? Sí, señor. Correcto. Luego nos introdujimos en lo que era la emisión de la emisión primaria, ¿cierto? Lo que era la parte de la emisión primaria y creo que quedamos hablando de la emisión secundaria. ¿Sí hablamos de emisión secundaria y primaria? Solo de la primaria, profe. ¿Qué dijimos de la emisión primaria? Pues que los únicos que emiten los billetes acá en el país son el Banco de la República o el Central. En los bancos, los emisores de billetes son los bancos centrales de cada país. En el caso nuestro, el Banco de la República. Muy bien, ¿qué más?
Hablamos de operaciones ¿para qué? Decíamos que básicamente eso también tenía unas etapas, ¿se acuerdan? Que hablamos de las etapas o no. Que comenzaba con la producción física, ¿cierto? De los billetes y terminaba con su puesta en circulación. ¿Sí hablamos de eso o no? Ya me estoy haciendo una teletón para ver si compro un poquito de Vita Cerebrina. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, señor. Quedamos en que iba a hablar sobre la emisión secundaria. ¿Y qué dijimos de la emisión secundaria? Nada. No, no, señor, nada. Entonces, bueno, entonces pongamos el punto aparte. Proviene del crédito bancario, coma, aquel que genera inflación. ¿Listo? Punto aparte puede ser. Para medir la expansión secundaria del dinero, se utiliza el multiplicador bancario. Dos puntos. Y hablamos de número de veces que se amplían los depósitos iniciales en cuentas corrientes. ¿Listo? Entonces escribimos punto aparte, puede ser. La creación de la oferta monetaria o medios de pago se realiza en dos etapas. Profe, no lo entendí. ¿Qué pasó? La creación de la oferta monetaria o medios de pago se realiza en dos etapas, coma. Una de ellas corresponde a la llamada emisión primaria, que realiza el Banco de la República al contraer obligaciones monetarias con los individuos y los bancos comerciales. Entre paréntesis podemos colocar compra de divisas que aumentan las reservas internacionales y el nivel necesario para transacciones coma, crecimiento del PIB
¿Saben qué es el PIB? PIB. Producto Interno Bruto. Correcto, entonces colocamos ahí guión Producto Interno Bruto. Ya siempre que hablemos del PIB, pues nos vamos a acordar de qué es el Producto Interno Bruto. ¿Listo? Y cerramos paréntesis. Punto y coma. La otra etapa se denomina creación secundaria de dinero. Y ¿Fue creación de qué? creación secundaria de y es llevada a cabo por los bancos comerciales ¿listo? Creación secundaria por los bancos comerciales otorgando créditos. ¿Para qué? Para el público, ¿cierto? Otorgando créditos al público. Muy bien. Entonces, si uno va observando, ¿cierto? Lo que hablábamos anteriormente, para ver esa creación del dinero, cierta secundaria del dinero, pues simplemente se utiliza el multiplicador monetario, ¿cierto? Para ver cuántas veces digamos, yo vuelvo, recibo la plata y vuelvo la coloco y entonces, digamos, en el evento de que pase por muchas manos, pues obviamente decíamos que también eso tendería a aumentar, ¿qué? Inflación. La inflación, ¿correcto? ¿Listo? Porque cuando uno tiene la oportunidad, no sé si les ha pasado, pues a más de uno nos ha pasado, ¿cierto? Pero pues, si uno a veces, yo no sé si de pronto usted tiene una tarjeta de crédito y llega y le llegan con otra y entonces ya cuando uno está así joven que quiere tener como 50 tarjetas de crédito así no tenga con qué pagarlas, ¿sí? ¿Sí o no? Llega un momento determinado en que saca una tarjeta y comienza, se endeuda, ¿cierto? Y luego saca otra para poder cubrir esa y llega un momento en que está totalmente ilíquido. ¿Sí han escuchado de ese tema o no? ¿O si se les ha pasado de pronto a algunos? Como dicen, el dicho popular, abre un hueco para tapar otro. ¿Sí, ¿sí han escuchado esa expresión o no? O también puede ser ese mismo ejemplo como de que ahí vinieron la tarjeta de crédito y se hace un avance para pagar el mes que corresponde. Correcto. Entonces, tú haces el avance para pagar esa y de pronto si le ofrecen otra, entonces comienza a jugar con 10 tarjetas de crédito y lo que pasa es que está, digamos, en términos generales, creándose es más problemas y aumentando las deudas en un momento determinado. ¿Sí o no? Sí, señor. Muy bien. Entonces, según, digamos, ¿qué es la moneda y banca? O entonces pongamos punto aparte. Tenemos aquí. Entonces, ojo a esto. Hoy en día, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener claro, ¿cierto? Pues el dinero siempre ha existido, ¿cierto? Inicialmente decíamos que pues comenzaron con esos intercambios, ¿cierto? Hasta que se acuñaron las monedas. Recuerde que los que creen y los que no creen que en la época de Jesucristo, ¿cierto? Se hablaba de la moneda, ¿cierto? Del César, que era lo que está en la esta y era una figura o una esfinge de una persona. Entonces, siempre, ¿cierto? Se han acuñado y básicamente han sido en metales, ¿no? Que decíamos que era la moneda inicial. Entonces, coloquemos ahí un título que diga moneda y banca hoy.
Muy bien. Entonces, ya dijimos que la moneda básicamente es ¿el qué? El metal. El metal, correcto. Y en términos generales, nosotros, ¿será que a nosotros nos interesa la moneda o no? ¿Ustedes qué opinan? Moneda lo podemos, así como dice, transcribir como el dinero. ¿Sí o no? Moneda a la final del dinero. Nosotros Bueno, si miramos de pronto los billetes antiguos, ¿cierto? Decían Banco de la República, 50 pesos oro, 20 pesos oro, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hoy en día ustedes ven que no tiene esa expresión de oro, ¿cierto? Porque, de acuerdo a lo que digamos, básicamente las reservas internacionales están hechas más en oro, ¿no? Perdón, en dólares hoy en día. Entonces, para nosotros, ¿cierto? ¿Será que el dinero es importante, sí o no? Por ejemplo, ¿dónde se me voló? Cuéntame, sí, voy a hablar. Es un mal necesario. Es un mal necesario, ¿correcto? Entonces, y ese mal, o sea, mientras más dinero tenga una persona, ¿cierto? Supuestamente es una manera de mostrar que Poder. poder, ¿cierto? Pero si uno mira el último, casi la mayoría de las personas lo que persigue a través de ese dinero es poder, ¿no? Lamentablemente, eh, si yo hablo de un amigo mío que tengo allá al lado en Venezuela, fíjese en que el hombre ahorita, eso es lo que le interesa más es el poder, ve que está haciendo unas barrabasadas y sigue ahí pegado, pero bueno, sí, me van a entender. Entonces, pero para nosotros, ¿el dinero será importante o no? ¿Qué dice Laura? ¿Si es para ti importante el dinero o no? Bueno, me toca decir Sí, cuál Laura, señor. Laura Sánchez. Me Sí, toca señor. decirme a ella. Ok, y Lisette que me dice que la veo tan pensativa, dice, ¿sí será importante para profe, nosotros el dinero o no? también. Sí. Y como decía Andrés, es un mal necesario. ¿Correcto? ¿Estamos ahí o no? Y Fabián, que, oye, ese milagroso de ver esa cara, bendito sea mi Dios, por fin lo conocemos. ¿Usted asistió ayer a clase? No, tampoco, ¿cierto? Señor, ¿Usted asististe ayer a clase? no, profe, porque pues me han dicho que no había clase. Ah, ya. Ahorita cuando busqué un concepto apareció la clase y yo, ay, vea, pues. Ah, mosca y que tú siempre era. Yo generalmente tengo un gran problema, que casi nunca me enfermo. Entonces siempre me verán acá, ¿sí o no? Entonces es importante. Ok, menos mal que lo vi porque si no, y se aprendió porque si no lo dijo la falla y ahí sí tenga para que yo ya le había mandado una razón. ¿Listo? Entonces, para todos nosotros, en un momento determinado el dinero es importante, ¿correcto? Entonces, tranquilo que yo los trato de mantener aquí acomodaditos. Entonces, digamos, es que vamos ahí, ¿cierto? La moneda y banca hoy. Punto aparte. La moneda tiene varios papeles, 2 puntos. Es un medio de intercambio, coma, vehículo para almacenar valor, vehículo para almacenar valor hacia el futuro, y unidad de valoración relativa de las cosas. Punto seguido. Permite, coma, por consiguiente, coma, establecer compromisos de pagos futuros. Punto seguido. Es en últimas, coma, productos de acuerdos
coma, que en el mundo de hoy están sujetos, o está sujeto, ¿cierto?, a la regulación estatal y por ende, coma, y por lo tanto, por ende, ¿cierto?, coma, a la participación activa de los bancos, la participación activa de los bancos centrales en la gestión de políticas monetarias para impulsar la expansión de la economía o a inhibirla cuando conlleve aumentos desordenados en el nivel general de precios. Punto seguido, puede ser. Además, las normas permiten asegurar la disponibilidad de recursos líquidos para depositantes y ahorradores en las entidades que conforman el sistema bancario a través de la definición de encajes y protegerlos a través de la definición de límites mínimos en la relación entre el patrimonio y el activo de las instituciones que prestan los servicios bancarios. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. Si nosotros miramos, ¿cierto? Básicamente, los bancos, ¿cierto?, tienen ese sistema del encaje, ¿correcto? Porque recuerde, yo no sé si ustedes han escuchado, uy, ahorita los bancos están prestando fácil, ¿cierto? Los intereses están muy bajos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues sí, si eso sucede, pues mucha gente va a adquirir, ¿cierto?, préstamos y muchas veces se crea la necesidad, o sea, uno mismo se crea la necesidad, valga la redundancia, sin necesidad, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque usted, uy, están prestando fácil, ¿cierto? Entonces, muy endeudémonos, ¿para qué? Entonces nos vamos para Melgar, no chicaneamos tanto, nos vamos para Melgar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces se endeudó, ¿cierto? Y yo no es que no voy a hablar más de las tarjetas de crédito ni nada, pero
esa tarjeta de crédito mal manejada se convierte en un enemigo número uno de uno, ¿sí o no? Porque usted se va 5 días para Melgar, ¿correcto? Se gasta 2 millones de pesos y dura 36 cuotas sufriendo ahí para poder pagar el préstamo que de 5 días, ¿sí me entienden? Entonces, todo eso también hay que uno tiene que programarlo. Pero, digamos, cuando yo estoy haciendo, me endeudo para crear o crecer en mi empresa, pues ya eso tiene otra connotación, porque tengo que estar mirando, ¿cierto? De que en realidad yo alcance a recuperar ese dinero y esos intereses, ¿cierto? Con el trabajo o la apuesta a trabajar de ese dinero, pueda recuperarlo. Yo no sé si ustedes de pronto han escuchado que cuando llega, generalmente cuando viene un extranjero, ¿cierto? De parte de una casa matriz, y dice, no, él va a estar en un año dentro de la organización, ¿cierto? En el país para poder avanzar y que vamos a, digamos, a recuperar mercados y todo ese tipo de, todas esas estrategias que él, estando en casa matriz de empleado, ¿cierto? Entonces, viene en el país y le dice, necesito que me consiga un carro. ¿Cuánto? Averígüese cuánto vale un carro. Tanto, vale 50 millones. Y el alquiler le vale 2 millones. Alquílelo. ¿Correcto? Y entonces uno se pone a pensar, pero ¿para qué ese loco dice alquílelo? En lugar de comprarlo, si es más, tiene la posibilidad. Y la respuesta es que ellos dicen que esos 50 millones los pueden hacer que produzcan los 2 millones que debe pagar del arrendamiento, ¿cierto? Y en el momento que él se tenga que ir, no tiene que estarse ahí estresando porque tiene un bien porque ya no es de él. ¿Sí me entienden? Entonces, digamos, es el trabajar ese dinero como debe ser. ¿Estamos? Muy bien. Y esos encajes, cuando hay demasiado dinero, ¿qué hace el banco? Los bancos centrales, porque estamos hablando de toda la banca central, ¿no? La banca central lo que hace es que aumenta el nivel de encaje, ¿cierto? Ese encaje es tener asegurados, ¿cierto? O tener seguro parte de los depósitos de los ahorradores. En una ocasión, hace unos años, se quebraron una cantidad de entidades financieras, ¿cierto? Y a una belleza de muchacho le dio por colocar ahí en internet que la vivienda se había quebrado o se iba a quebrar o qué sé yo. ¿Correcto? Obviamente, pues eso tiene una sanción penal porque eso es crear pánico financiero. Mucha gente en ese día, me acuerdo que el comentario en el periódico salió que la vivienda había entregado en un solo día 5.000 millones de pesos. O sea, lo que hizo él por una broma, pues de todas maneras me parece a mí que lo que fortaleció fue a la vivienda. Porque si uno como ahorrador de la vivienda, ¿cierto? Sabe que tiene su dinero seguro, pues la va a recomendar a otra persona, a un familiar, ¿sí o no? Y en el evento de cuando uno está escuchando el rundón de que tal entidad se quebró, aquí se han quebrado muchísimos entidades financieras, Credit Social, el Banco Nacional, Uconal, bueno, un poco de entidades que uno generalmente se pega al Banco Colombia y al Banco de Bogotá, ¿cierto? Pero hubo muchas entidades, hoy en día también ustedes de pronto han escuchado el Banco de la Mujer, Banca Mía, Itaú, ¿cierto? Han salido muchas otras entidades y obviamente, pues si usted va a competir, ¿cierto? Y si usted tiene una buena referencia, buena referenciación, como en el caso de Hacienda, pues usted dice, no, pues ahí por lo menos estamos seguros, ¿cierto? Cuando hablemos de Fogafín, pues vamos a mirar también de que por eso se creó el Fogafín para tratar de proteger a los ahorradores, ¿cierto? Porque qué aburrimiento, como pasó también con Interbolsa, ¿cierto? Usted invirtiendo ahí para tratar de mantener sus ahorros, digamos, con el poder adquisitivo y resulta que se quiebra porque más de un bandido ahí se apodera de esa cuestión. Ahorita yo escuchaba también de que hay unos que ya casi por vencimientos de término ya los van a dejar libres y entonces, ¿y los ahorradores qué? ¿Sí me entiende? Entonces, toda esa cuestión uno tiene que tener o estar por lo menos documentado para saber en un momento determinado cómo es que proceder, porque a cualquiera nos puede pasar. ¿Listo? Entonces, es lo mismo que ustedes han visto que hoy en día casi no se ve, pero en una ocasión yo me acuerdo que uno veía que allá en el Parque Santander
habían personas que negociaban con dólares. Ya uno compraba dólares en la calle o allá y decía, el dólar está barato, ¿cierto? Generalmente sube, ¿cierto? Pero toca nombrarlo, en la época del Pablo Escobar, como entró tanto dólar, ¿cierto? Digamos, de contrabando, porque eso a la final fue así, pues había mucho dinero, mucho dólar en el mercado. Todo el mundo muchas veces tenía dólares. Iba y los negociaba, pues al haber demasiada oferta, ¿cierto? ¿Qué pasa? El precio cae, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué hace el Banco de la República? Porque además de no solamente, digamos, a nivel de narcotráfico y esa cuestión, han entrado dólares, sino a nivel de las exportaciones, ¿correcto? Cuando las exportaciones crecen también, ¿cierto? Pues también comienzan a ingresar muchos dólares y puede que en un momento determinado haya demasiados dólares en el mercado y entonces el precio tiende a bajar, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace el Banco de la República? Recoge una cantidad de dólares y vuelve el precio a subir. Entonces, más o menos, digamos, es como manteniendo esa balanza de pago, ¿no? Es decir, vamos a mantener más o menos un nivel como estable entre importaciones y exportaciones para que la moneda se mantenga también a ese nivel, digamos, equilibrado, que no se me va a disparar ni para un lado ni para el otro. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces, digamos, punto aparte. Se pueden crear sistemas de pago y acumulación de capacidad para transacciones futuras. De manera paralela a los públicos. Coma. Pero siempre cabe la posibilidad de reglamentarlos. Punto seguido. Es importante tener en cuenta que los países desarrollados comparten normas para sus bancos convenidas en 3 acuerdos o convenida de los 3 acuerdos suscritos en Basilea, Suiza, el último de los cuales se firmó en el 2010 y debe aplicarse en todo el mundo en 2022. ¿Listo? Entonces, obviamente, ¿cierto? Como hablamos de esas monedas, básicamente va a ser aplicable, ¿cierto? A nivel mundial. Entonces uno dice, oh, ¿cierto? Hay que mirar cómo hacemos, ¿cierto? Para que podamos nosotros tener acuerdos, ¿cierto? Y un manejo adecuado de lo que son las monedas. Entonces, generalmente a través de acuerdos, digamos, se puede llegar a eso. ¿Listo? Punto aparte. El ordenamiento público.
de los sistemas financieros permitió que la intervención del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos evitara una profunda contracción en la recesión de 2009, perdón, 2007 y 2009. Mediante la estrategia expansiva convenida en el Departamento del Tesoro punto seguido. Como consecuencia, el nivel de endeudamiento del gobierno federal creció en gran proporción a 130% del Producto Interno Bruto y los bancos responsables de la situación por haber titularizado deudas hipotecarias con ligereza, se libraron con multas y sus directivos no enfrentaron la cárcel. ¿No enfrentaron qué, profe? La cárcel. Ah, gracias. ¿Listo? Entonces, ojo a esto, miren. Uno hoy escuchaba, mentira, hoy no, ayer. Estaba escuchando al presidente de Marval. ¿Saben quién es Marval, no? Una constructora muy grande. ¿Listo? Y él estaba hablando de pronto que era el momento oportuno para comprar vivienda, ¿cierto? Porque hay muchas alternativas. Por ejemplo, el gobierno sacó algo que se llama jóvenes propietarios. ¿Sí la leyó o no? Ya veo, ¿cierto? Claro. Eso de jóvenes propietarios hay que mirar, ¿cierto? Porque, digamos, van a tener unas ayudas muy grandes, ¿cierto? En lo que son los pagos de las deudas hipotecarias, por ejemplo, ¿cierto? Acuérdese que también ¿qué es lo que no ha parado, si uno mira así drásticamente la construcción? Siempre se estará construyendo. Si uno observa eso, carreteras, edificios, casas, etcétera, ¿sí o no? Pero si uno mira, nosotros los rusos tenemos harto trabajo, ¿sí o no? Nunca vamos a parar. Entonces, pero sí decía el presidente de Marval que habría que aprovechar esas alternativas o lo que estaba brindando el gobierno, porque además los bancos están ofreciendo subsidios. Póngale pues cuidado, ¿cierto? Los bancos subsidian, creo que los intereses más o menos por unos 7 años. El gobierno les va a ayudar con la cuota,
¿cierto? También hasta unos 7 años. Y entonces la competencia de los bancos, pues, ¿qué va a pasar con los bancos? Los bancos, como también compiten entre ellos, de pronto unos van a ofrecer unos puntos más que otros, ¿correcto? Y decía el presidente que si la gente se sentara a pensar y a echar números, ¿cierto? Hay muchos proyectos de estos que ni siquiera les van a pedir cuota inicial, ¿correcto? Pero también en unos donde pidan cuota inicial, las cajas de compensación familiar también entran a jugarla, ¿cierto? Y también tienen subsidios. Entonces, dentro de unos cálculos que hacían por ahí, decía es que la cuota puede costar 1.000.000 de pesos, por decir algo, ¿cierto? Pero esa cuota, a la final, la persona que se endeuda puede llegar a pagar de pronto 400.000 o 350.000 pesos. ¿Cómo la ven? Entonces no tiene que pensar en eso, ¿cierto? Además que si uno escucha ya los abuelos de uno siempre dicen que la mejor inversión es la propiedad raíz. ¿Listo? Entonces ahí les dejo la chiva para que la revisen. Y mirar, a ver, uno tiene que buscar y mirar a ver qué alternativas puede conseguir. Y obviamente, pues no tiene que hacerlo de joven, porque ya después de Cuchito, ya para qué si ya sabe que está pronto a irse. ¿Sí o no? Pues no se va a llevar nada. Cambio ahorita, pues sí uno puede disfrutar. Entonces, el llamado es eso, ¿no? De pronto ustedes pueden meterse ahí en la página de, creo que es www.marval. Busquen las constructoras Marval y ustedes ahí se pueden meter también y de pronto escuchar lo que dijo. Eso fue ayer, digamos, la conferencia del hombre, ¿cierto? Y pues me parece que sería bueno que ustedes se enteraran de eso también. El ministerio de Vivienda, ya saben, ¿cierto? También está metido en ese cuento. Entonces, hay que buscar, muchachos, que me parece que es buena. Y la otra alternativa, es que ya los créditos, muchos están dando no créditos a 15 años, ¿cierto? Sino a 30 años. Entonces uno dice, 30 años, recuerde lo que hablábamos ayer, ¿cierto? Decíamos que es que, por ejemplo, 400.000 pesos hoy, yo voy a pagar los mismos durante todos los 30 años, los mismos 400, ¿cierto? Los mismos 400, pero el efecto que va a tener para mí los 400 que pague hoy no va a ser el mismo efecto que tenga en 5 años, por ejemplo, ¿cierto? De pronto ya está más fácil cubrirla en 5 años y ya usted no, digamos, a veces uno cuando escucha también de que hay personas que tuvieron cuotas de pagar 200 pesos, 300 pesos, pero en su momento esos 200 o 300 pesos debían de marcar, ¿correcto? Pero ya con el tiempo, va transcurriendo el tiempo, entonces ahí les echo el chisme para que si pueden invertir, háganlo, que vale la pena, ¿no? ¿Listo? Entonces, esa es una manera, vuelvo, repito, de pronto de que también el gobierno trata de incentivar, ¿cierto? Pues digamos la inversión también a los jóvenes, ¿no? Y que tengan también sus cosas de aquí a mañana. Entonces, jóvenes propietarios se llama uno y los otros ya saben que son. Arrancaron con vivienda BIS, ¿cierto? Vivienda de interés social y ahora también están apoyando la vivienda no BIS, ¿cierto? Pues eso creo que está marcado también en lo que son salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, más o menos de una vivienda BIS estaba alrededor de 135, 150 millones y hoy en día las no BIS pueden estar hasta más o menos 400 millones, una cosa así. ¿Listo? Ahí les he hecho el chisme para que lo tengan. Y eso es todo el efecto, ¿cierto? Que hace que ese movimiento de los dineros, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vamos punto aparte. Desde hace más o menos 5 años, la tasa de interés del Banco Central Europeo para refinanciar a los bancos es negativa. Lo cual tiene
efectos dinamizadores. El cual tiene efectos dinamizadores para la economía. En el corto plazo. Coma. Pero reduce la rentabilidad de los tenedores de bonos y aumenta la de los tenedores de acciones de manera sostenida. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué hizo? Claro, usted dice, mire, hay que mirar, esa economía se nos está cayendo, ¿cierto? Pues tratemos de ayudar, ¿cierto? ¿Y con base en qué? En una baja de los intereses. Los inversionistas o las personas empresarios, digamos, hablemos de los empresarios, al estar las tasas de interés más bajas, pues pueden acudir a créditos de pronto para mejorar, se me ocurre a mí, para la ampliación de planta, ¿cierto? Para la adquisición de equipos más, digamos, modernos, ¿cierto? Ampliar, digamos, cambiar ese torno viejo por uno nuevo, ¿cierto? Y que de pronto le sirva también para generar empleo, ¿no? ¿Listo? Muy bien, entonces digamos punto aparte. En Colombia, el Banco Central, punto aparte, en Colombia, el Banco Central no es independiente. Coma, pues lo preside el ministro de Hacienda coma, y controlar la inflación es difícil porque la economía es menos diversa que antes de la apertura decidida en 1990. Y casi todas las exportaciones son productos primarios, coma. En particular, el petróleo y el carbón, coma. Con una gran volatilidad. Punto seguido. La banca está muy concentrada, 2 puntos. La banca está muy concentrada. 2 puntos. El Grupo Aval tiene aproximadamente el 40% del sistema. Y Bancolombia el 25%. Y Bancolombia tiene el 25%. Punto seguido. Los márgenes de intermediación son enormes.
coma, a lo cual contribuye la reticencia de las autoridades a permitir la existencia de bancos pequeños. Coma. Va bajo la premisa de que son frágiles. Punto y coma. Así se evita la repetición de la crisis financiera ocurrida en los años, entre los años 1998 y 1999. Coma, la cual desembocó en un estancamiento de la economía hasta el año 2002. Y en la reducción de la tasa de inflación de 2 dígitos a 1. Punto seguido. Es preocupante que en esta época en que la economía... Profe, tengo una pregunta. Señora. Profe, sobre el Banco Central Europeo, que dices que el interés es negativo, ¿significa que es mayor a, bueno, que es de 2 cifras, ya que es un interés significativo o cómo? No, lo que pasa es que bajan las tasas, ¿cierto? O sea, Con es un el número. fin... ¿Cómo? ¿Es un número o es un número, por así decirlo, 0, parte negativa que el interés es Cuando tú negativo? dices que es negativa es que, por ejemplo, en lugar de afectar, digamos, de cobrar unos intereses, ¿cierto? Son condonados, por decir algo, ¿cierto? O sea que yo digo, yo generalmente estaba cobrando el 3%, ¿cierto? Pero cuando hablamos de que es negativa, entonces dice, no, yo no le voy a cobrar ese 3%, ¿cierto? Sino que simplemente no le voy a cobrar porque sería muy difícil, le voy a cobrar menos del 3%, ¿sí me entiende? O sea, ellos en vez de Entonces, cobrar interés, correcto. ¿ellos cumplen eso? Es como cuando nosotros hablamos de que tenemos periodos de gracia, ¿correcto? Al uno hacer los cálculos globales, pues se da cuenta que la tasa va a ser inferior, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos claros? Pues, básicamente esos periodos de gracia, cuando yo taso o cuadro con unas tasas de interés, ¿cierto? Pero doy periodos de gracias. Al hacer la evaluación de todo el periodo y traerla a valor presente, pues me va a dar me va a dar negativa, no me va a dar positiva, ¿listo? O una inflación, o una, digamos, menor, más bien, una rentabilidad menor. ¿Qué se me hizo? Laura se voló. No. ¿Listo? Entonces, en Colombia nosotros, ¿qué tenemos? ¿Sí quedó claro por ahí que se me hizo la niña? Bueno, entonces mientras aparece, resulta que en una época nosotros, ¿cierto? Los aumentos que se hacían en las empresas sí era
el 30%, el 15%, ¿cierto? Y vemos, y supuestamente la inflación, pues también estaba 14, 15%. Hoy en día ustedes ven que ha pasado a qué? A ser de un solo dígito, ¿no? Entonces estamos hablando del 6%. Claro que a nosotros siempre nos dicen que fue menos y si uno va a ver el contexto, como que es el triple, el doble o el triple de lo que nos están informando, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque con esa es la base para los aumentos en los que, en los salarios, ¿no? ¿Correcto? Entonces que siempre nos reúnen y entonces las centrales obreras pelean por unas tasas de interés, perdón, por unas tasas de inflación y aumento, mientras que el gobierno pues está en otra posición. Y a veces, ¿qué pasa? Pues también se meten los empresarios porque eh, de pronto ven también lesionados los intereses, ¿no? Cada uno está tratando de pelear lo de cada uno. ¿Listo? Ahora, ¿qué sería importante? Que nosotros pidiésemos un mayor aumento, pero también hubiese ofrecimiento de qué vamos a hacer más para ganarnos esos, hacer estilo japonés, ¿no? ¿Cierto? Que sabe que los japoneses ellos sí dicen, hay un pliego de peticiones, pero también a su vez presentan un pliego de ofrecimientos, ¿cierto? Yo me quiero ganar tanto, pero me preocuparé para que la producción aumente también. ¿Sí? ¿Estamos claros? Por eso es que nos llevan la delantera ellos, ¿no? Muy bien. ¿En qué quedamos? Nosotros, perdón, que a veces me fue la idea. Entonces decíamos básicamente que pasó de 2 dígitos a un solo dígito, ¿correcto? Y decíamos que es preocupante, ¿cierto? Que en esta época en que la economía crece a tasas muy modestas, coma, yo diría que inadecuadas para reducir la desigualdad, coma, como consecuencia de limitaciones institucionales del país, coma, el sector financiero crece a tasas mucho mejores. Punto seguido. Además, coma, el país apenas está en proceso de poner en práctica el segundo acuerdo de Basilea. ¿Listo? Por lo tanto, el país requiere, hablamos entre comillas, por favor, comillas colocamos, el país requiere audacia para impulsar la competencia entre bancos, coma, políticas fiscales y políticas cambiarias responsables. ¿Listo? Entonces recuerde que básicamente se dice que el acuerdo de Basilea, ¿cierto? Se va a colocar se va a poner en práctica a partir del 2022, entonces al próximo año. ¿Listo? Entonces, todo esto, si nosotros analizamos en un momento determinado, ¿cierto? Es lo que hace que, digamos, esas economías vayan, mejoren, ¿cierto? O simplemente se restrinjan, ¿no?
Entonces, digamos que el papel de los bancos es fundamental en el crecimiento también de un país, pero muchas veces eh, por los abusos que hay, pues la gente prefiere no endeudarse, ¿cierto? Y ni crecer, sino quedémonos aquí, esperemos a ver qué es lo que pasa, ¿cierto? Ah, por favor, ahí coloquémosle entre paréntesis el nombre del señor es Gustavo, al final, ¿no? Coloquemos Gustavo Moreno Montalvo, consultor independiente. Esas son palabras del señor, entonces de una vez para que sepamos de dónde salió la información, ¿cierto? Gustavo Moreno Montalvo. Ok, ojo a lo siguiente, si nosotros observamos, ¿cierto? En la medida que vamos avanzando, pues obviamente hay que mirar en qué invertimos o qué es lo que nos ofrecen los bancos, ¿cierto? Para nosotros invertir. Entonces, por ejemplo, coloquemos ahí un título que diga cartera de valores. Cuando hablamos de una cartera de valores o cartera, colóquela ahí entre paréntesis también, cartera de inversiones, ¿cierto? Así la podemos encontrar como cartera de valores o cartera de inversiones. Entonces, ¿se han escuchado la expresión cartera de inversiones o cartera de valores? ¿Sí o no? No, señor. Muy bien, entonces, ojo a esto. Entonces, coloquemos ahí 2 puntos. Una cartera de valores o cartera de inversiones está comprendida por una combinación de activos financieros en los cuales se invierte y puede estar compuesta por una combinación de algunos instrumentos de renta fija y renta variable. Punto aparte. Los instrumentos de renta fija aseguran un retorno fijo al momento de invertir, coma. Pero normalmente con una rentabilidad menor a la de uno de renta variable. Que no asegura un retorno inicial pero ofrece retornos más altos. Muy bien, punto aparte. La renta fija históricamente
ha tenido menos ratios de rentabilidad Profe, menos que, qué pena. menos ratios de rentabilidad que otro tipo de activos considerados de mayor riesgo. ¿Y cuáles, por ejemplo, cuáles activos? Ustedes hablaron de inversiones, ¿cierto? Ya hablaron me dijeron que habían hablado del plan único de cuentas y habían visto algo del plan de cuentas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, recuerden que dentro de allá de los activos encontrábamos el grupo 12 que habla de inversiones, ¿correcto? Y yo puedo tener inversiones temporales o puedo tener unas inversiones permanentes, ¿correcto? Generalmente las inversiones temporales son de renta fija. Por decir algo, yo digo, voy a colocar, ¿qué les digo yo? Un CDT, ¿cierto? O yo le voy a prestar a Fabián, ¿cierto? Fabián necesita 1.000.000 de pesos, entonces yo lo voy a prestar. Entonces, Fabián, cuando me retorne, entonces usted me debe retornar 1.100.000, por decir algo. O le voy a decir, yo le voy a cobrar a usted 100.000 pesos, ¿cierto? Mensuales, ¿cierto? Por cada millón, o le voy a cobrar a la final 300.000 en los 3 meses, o depende, ¿no? Depende de la negociación, pero ya se sabe que voy a recibir eso, ¿correcto? Pero, ¿qué puede hacer Fabián con ese millón? Entonces, lo que pasa es que Fabián dice, no, él lo va a invertir. Él va a comprar de pronto, se me ocurre a mí, acciones, ¿cierto? O materias primas. Y él sabe que si compra con ese millón materias primas, puede duplicar el dinero, entonces, en un mes, ¿sí o no? Entonces, si yo compro las materias primas, me costaron 1.000.000, ¿cierto? Me pagan 2.000.000, entonces voy trabajando, como dice mucha gente, no tiene que trabajar con la plata de los bancos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede ser, ¿cierto? Que él entró o compró o colocó una empresa, ¿cierto? O compró acciones en una empresa y esas acciones puede que, digamos, en un momento no le den nada, pero más adelante puede que le otorguen una gran rentabilidad y que los ratios obviamente, sean mayores, ¿no? O sea, lo que va a percibir. Y yo también podría hacer eso, ¿cierto? En lugar de prestárselos a Fabián, pues no, más bien yo los invierto en una empresa, ¿cierto? Voy y me averiguo el chisme de dónde es que el hombre quiere estar invirtiendo y entonces voy a invierto yo y entonces voy a recibir mayor rentabilidad en un momento determinado. Entonces, esos, digamos, activos de mayor riesgo, entre paréntesis, podemos colocar acciones y materias primas, ¿cierto? Entre otros. ¿Por qué? ¿Qué riesgo hay? Puede que yo gane o la empresa donde compré las acciones puede que gane, ¿sí o no? Puede pasar o no, pero también puede perder, ¿correcto? Y si pierde, entonces, ¿qué pasa? El valor de mi acción, pues va a disminuir, ¿sí o no? El valor intrínseco de la acción, pues va a disminuir. Y si disminuye, pues entonces yo tengo riesgo de pérdidas ahí. Lo mismo que pasaría si yo compro muchas materias primas, las almaceno, ¿correcto? Y también están sujetas ¿a qué? A riesgos, ¿como cuál? A pérdida, ¿cierto? Que de pronto se me deterioren, se la roben, puede pasar o no, ¿cierto? Se me metieron a la bodega, la roban. Entonces, digamos que es más, digamos, tendría como más riesgo el invertir, ¿cierto? En ese tipo en ese tipo de, ¿qué? De elementos, ¿no? De renta variable. Muy bien. Entonces, que decimos ahí, acciones, materias primas, entre otros. Coma, de todas formas, la renta fija también está sujeta a variaciones de rentabilidad
dependiendo de la situación macroeconómica, coma, de países, coma, de quiebra o impago, coma, de plazos a corto, coma, mediano o largo plazo, coma, estatal o de empresas. ¿Listo? Entonces decimos punto seguido. La mayoría de opiniones de gestores de carteras coinciden en no invertir más de un 20 o 25% en un solo fondo de inversión por muy bueno que creamos que este sea. ¿Listo? Entonces, a la final, ¿qué es lo que, digamos, las opiniones de los gestores de cartera? Pues hay que diversificar esas inversiones, ¿cierto? No irnos solo en un fondo. Porque hay personas que dicen, no, bueno, aquí traemos a uno, siempre toca nombrarlo, el DMG. Yo creo que comentábamos de que no, que decían que van a haber una rentabilidad del 130%, del 200%, y entonces uno como un loco colocando, ¿cierto? Sin averiguar primero la procedencia de esos recursos, ¿correcto? Y hay el caso de un primo de un profesor por ahí, amigo mío, que él decía, me acuerdo que él decía que él quería tener una fortuna en su momento de $1.000.000. Y el hombre pues ya había hecho sus inversiones allá desde Pasto, había arrancado, ¿cierto? Y el hombre ya había conseguido más o menos como unos 300 o 400 millones trabajando con DMG. Entonces, para él, entre comillas, era como muy bueno, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Pues entonces, ahí sí como dicen, la ambición a veces rompe el saco, ¿no? Es ganadero, él tenía sus platas, sus reses y comenzó y vendió un poco y alcanzó a completar, me acuerdo que 1.000.000.000 y fue y lo llevó a DMG. O sea, la idea de él era que 1.000.000.000 en su momento, digamos, si el dólar estaba a 2.000, pues él tenía $500.000. Así es sencillo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasó? Dijo, no, pues como a mí me lo duplican en 6 meses, ya en 6 meses tengo $1.000.000 y todos están contentos. ¿Qué pasó? Ese señor llevó eso un jueves, ¿correcto? Y el día viernes se destapó la olla. Yo no sé si ustedes se acuerdan que eso fue una hecatombe, eso que no sé qué, y cerraron por allá eso que tenían en la autopista norte como con 200, donde se veían esos carros y, sí señor, agarraron al señor David Murcia y se fue para el hueco, como dice, ¿cierto? Porque era que ayer hablábamos, ayer o antier decíamos, es que es ilógico, ¿cierto? Si alguien, digamos, yo tengo mi dinero y hago una inversión y esa inversión me va a duplicar mi capital en 6 meses, ¿yo para qué me pongo a montar empresa o no? ¿Sí o no? Más bien, ese dinerito lo meto allá, relajado, como dicen por ahí, no tengo que estar peleando con empleados para que lleguen temprano ni nada de esas cosas, ¿sí o no? Ni escuchando chisme ni nada de esas vainas, sino voy de frente, ¿sí o no? Y ya estoy relajado. Entonces, eso pienso yo. Pero si hubiesen muchos empresarios que pensaran lo mismo,
fíjese que qué pasaría con el empleo. ¿Al suelo o no? Las empresas se acaban, ¿cierto? Y yo soy un convencido, y siempre lo he dicho, ¿no? De que pronto si nosotros hubiésemos pensado un poquito mejor, Colombia había podido llegar a ser un país, una potencia, ¿cierto? En agricultura, ¿o no? ¿Cierto? Porque aquí tenemos una diversidad de productos que en muchas partes no los hay, ¿cierto? Pero como todo lo pensamos hacer es como que nos llegue la plata rápido, ¿no? Alguien me decía, no, es que todo el mundo quiere ser el narcotraficante y que no sé qué, y que eso les llega la plata rápido, pero es que eso no es fácil, ¿cierto? Meterse en ese negocio no es fácil, es bien arriesgado, ¿cierto? Por un lado, y pienso que, mejor dicho, en mi concepto es complicado eso, ¿no? Porque esos negocios son arriesgados, donde usted está diciendo no es que en un momento determinado puede perder la vida a la persona, ¿cierto? Porque al otro no le gustó lo que hizo o que se le metió en el territorio y todo eso que uno ve por ahí en las noticias y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Estamos? Entonces uno tiene que buscar que, sí, no, no coja todos sus fondos y meterlos en un solo lado, sino diversifique y mire, ¿cierto? Y analice primero antes de arriesgar sus activos, ¿no? ¿Estamos ahí? Muy bien. Punto aparte puede ser. Diversos estudios de diversificación de riesgo. Diversos estudios de diversificación de riesgo. De carteras coinciden en afirmar que se debe tener un mínimo de 5 o 6 fondos de inversión que debe tener un mínimo de 5 o 6 fondos de inversión diferentes. ¿Listo? Entre paréntesis coloquemos, por ejemplo, renta variable, coma, renta fija, coma, mixtos, coma, gestión alternativa, coma, divisas, coma, materias primas. Y cerramos paréntesis. Y un máximo de 10 o 12. Punto seguido. Los activos se diversificarían también según la zona geográfica. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuáles? En Estados Unidos, Europa, países emergentes. ¿Listo? Entonces, dependiendo de esa zona, también usted dice, bueno, vamos a mirar, entonces, sí, yo voy a diversificar aquí, entonces yo de pronto voy a arriesgar es el 5%. Yo no sé si nosotros se acuerdan, ¿cierto? Que decíamos o hablábamos nosotros de que, por ejemplo, en Colombia no tenemos una cultura bueno, en este momento de pronto sí ha mejorado un poco, pero no tenemos una cultura del seguro, ¿no? De estar asegurando todo. Yo decía, así como decía el presidente de una compañía donde yo trabajé, él me decía, no, es que usted tiene que asegurar todo. Yo decía, pero ¿para qué? ¿Cierto? Entonces uno decía, hay que asegurar todo, y el otro me acuerdo que decía, en otra empresa decía, le decía yo, oiga, pero aquí no estamos protegiendo los activos, los carros, ninguno está asegurado, yo no he visto los seguros.
¿Y sabe qué me contestó? Yo la otra vez los tenía asegurados y nunca pasó nada. Y le dije, pero es que puede llegar a pasar. Y dijo, sí, pero entonces si llega a pasar, pues me compro otro. Le dije, ah, no, qué belleza. ¿Listo? Mientras que el otro sí pensaba en que decía que tenía que proteger todo. Yo me acuerdo que una vez subiendo un avión se le cayó el computador, él llamó y le enviaron uno nuevo porque tenía una cobertura pues bastante buena también, pero acá nosotros generalmente no invertimos en seguros, ¿cierto? Y decía por ahí Andrés que hasta tendríamos que, ¿cierto? Tener un seguro hasta de, ¿qué era? De exequias, ¿no? Era que hablamos eso de las exequias, que uno también de eso debe tenerlo, porque es que si nunca lo utiliza, mejor, pero créanme que algún día lo va a utilizar o no. Eso es lo único que tenemos. Yo les digo a la todos, mire, lo único que tiene uno que hacer en este país o en cualquier país del mundo es, sí, lo que dice la mayoría de las mujeres, morirse y pagar impuestos, porque si usted no los paga, su familia los tendrá que pagar, ¿o no? ¿Correcto? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Punto aparte. Dependiendo del tipo de inversor, dependiendo del tipo de inversor que se sea, coma, puede ser que un inversor conservador, coma, de crecimiento, coma, agresivo, coma. La ponderación de los activos o la ponderación de los diferentes activos, ¿cierto? Será diferente, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, entonces uno de pronto coloca los fondos allá, decíamos, en un fondo mixto. El otro dice, no, pero yo voy a arriesgar. Hay personas que dicen, ¿no? Uno dice, no, no, déjeme un momentico, yo pienso bien las cosas, y otros dicen, no, hagámosle que eso es de una, sí o no. Eso ya yo estuve averiguando y eso pagan muy bien y entonces voy a invertir ahí y entonces comienzas, digamos, ahí como agresivo. Otros son un poquitico más conservadores, ¿no? De pronto si yo tengo 100.000 pesos, entonces digo, no, un momentico, pero tengo 100.000 pesitos, entonces dejémoslo ahí. Allí me están pagando el 1%, pero lo tengo fijo. Ya no me estoy arriesgando, siempre me han cumplido. El decrecimiento que hice, de pronto yo comienzo a invertir, ¿cierto? Tanto en ese fondo me gano y lo que me gane a la vez también lo reinvierto. ¿Sí o no? Y el agresivo es el que va con todo, ¿no? Pues básicamente, como siempre, el que dice, mejor dicho, a Santa Rosa o al Charco, ¿sí o no? Entonces, ese será el que hará, pues también, digamos, dependerá de qué ponderación o a qué grado de riesgo somete sus activos. ¿Listo? Muy bien. Punto seguido. En esto influye muchísimo también el plazo. ¿Listo? Muchos invierten muchísimo también el plazo temporal, o sea, ¿cierto? Entre paréntesis coloquemos, muchos inversores no recomiendan invertir un porcentaje amplio de la cartera o de su cartera en renta variable si no se tiene un plazo temporal superior a 5 años de inversión. ¿Listo?
Muy bien. Por ahí hay algo que se llama el trading. ¿Se han escuchado esa palabrita o no? Y ese trading básicamente lo que hace es, digamos, está basado en análisis técnicos, ¿cierto? De soportes y resistencias que han hecho los inversionistas profesionales, ¿no? Entonces uno muchas veces recuerden que hay personas que solamente se dedican a qué, a como dice por ahí, a vivir de las rentas, ¿cierto? Y obviamente pues uno tiene que tener mucha preparación para esa parte también. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Entonces decimos que los buenos Profe, no se oye. que lo que me agarró la tos, entonces me tocaba afinar un poquito. Entonces decíamos que los buenos, punto aparte, ¿no? Los buenos fondos de inversión son considerados como una forma de ahorro más segura. Que la adquisición de acciones por los participantes individuales minoristas. Entre paréntesis coloquemos, permiten por mucho, permiten por mucho menos dinero tener mayor número de acciones tener en acciones en cartera y además gestionadas por profesionales del sector, coma, además de ventajas fiscales que no tendrían las acciones como puede ser traspasar un fondo a otro sin pasar por la hacienda pública. Coma. No así las acciones que al venderlas tributarían las ganancias coma. Por lo que a largo plazo tienen mayor rendimiento fiscal los fondos. Por lo que a largo plazo tienen mayor rendimiento fiscal los fondos. ¿Listo? Entonces dejemos un titulito y que ya se me iba a ver dejemos un titulito que diga cartera de valores versus fondos de inversión.
¿Listo? Entonces con eso lo miramos mañana porque no olvide que usted me tiene que acordar porque si no yo sigo como loco y no llego a cantar de la otra clase y después me echan, me echan la culpa a mí. ¿Sí o no? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces observen que es cierto, esos conceptos, esas inversiones, pues obviamente no es que yo las haga así como a la loca, sino que tengo que capacitarme también para saber qué es lo que debo hacer, ¿cierto? Decíamos también que me está dando mayor seguridad, ¿cierto? En que no se me van a perder, ¿qué? Mis recursos, ¿cierto? Y que en un momento determinado yo no esté, digamos, invirtiendo en cosas que sean ilegales, ¿no? Entonces debo atearme muy bien, ¿ok? Eso, así me gusta que se estiren. Muy bien. Entonces, dejamos ahí y mañana entonces nos hablamos aquí por este canal, por este mismo canal. ¿Ok? Ya Bueno, hablamos profe, también gracias. de lo que tiene que ver, pues igual. Listo, No, profe. profe, Chao, gracias. profe, gracias. Que Dios me lo bendiga y ahí les doy esos minuticos para que se estiren y hagan la pausa activa. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Dios me lo bendiga. Hasta mañana.